Bien, buenas tardes. Esta es la clase el 6 de octubre. Antes de comenzar la clase, les tengo que comunicar que el aforo para la clase práctica, para la asistencia a la clase práctica en el laboratorio de mecánica computacional, lo voy a tener mañana jueves. Entonces, para hacer todas las coordinaciones necesarias, les pediría que, por favor, aquellos que comprometan su asistencia a la clase presencial, puedan enviar sus datos al correo indicado en el grupo de Teams, al correo del ayudante indicado en el grupo de Teams. Ahí están los datos que nos pide la facultad. Como indicaba el ayudante, estos datos envíenlos en un correo dirigido únicamente al ayudante. De esta manera nosotros vamos a cuidar la confidencialidad de esos datos, porque ahí está su root, etc. Entonces, les pediría nuevamente a los que van a comprometer su asistencia a la clase presencial, hagan llegar sus datos al correo del ayudante, ojalá más tardar mañana en la mañana, para que yo pueda tener el número de interesados, compararlo con el aforo, bueno, y ahí tomar alguna determinación si el número de interesados llegara a exceder el aforo. ¿Ya? Por la cantidad de estudiantes y por las características del laboratorio de mecánica computacional, no creo que haya problema, porque yo sé que de los 10 alumnos, o sea, de los 11 alumnos de mecánica de este curso este año, hay 10 que están en Concepción, y probablemente el aforo sea más o menos de ese mismo número. ¿Ya? Entonces yo estaría comunicando la lista confirmada de los participantes de la clase para el próximo jueves. ¿Mm? Y bueno, y todas las otras comunicaciones adicionales. Probablemente en los otros cursos ya les han dicho que deben bajar una aplicación, ¿cierto? Que con esta aplicación ustedes van a poder acceder a los edificios, ¿cierto? A través de unos códigos QR y a las salas también, para que haya una trazabilidad del momento y del lugar en donde ustedes estén a tal hora, tal día, para que haya una trazabilidad de su posición. Ok. Entrando en materia, recordemos brevemente algo de la clase pasada. Voy a compartir pantalla, ya se me había olvidado, ¿no? Ahí sí. Bueno, recordemos brevemente entonces la clase pasada. Normalmente en esta clase yo les preguntaría a ustedes, le haría la siguiente pregunta. Les diría, ¿alguien me puede explicar, por favor, cuál es la diferencia entre un marco de referencia lagrangiano y euleriano? ¿En qué consiste el concepto de derivada material y por qué es importante la descripción de mecánica fluida? ¿Ya? Esa pregunta normalmente yo la haría en una clase presencial. Si no hay ninguno de ustedes que me la responda, entonces yo les diría, en condiciones normales, saquen una hoja y hay un test. Y esa sería la pregunta del test. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que ese concepto y entender la diferencia entre un marco de referencia lagrangiano euleriano, entre un marco de referencia lagrangiano y euleriano, ¿por qué la derivada material es una herramienta matemática tan importante? ¿En qué consiste, cierto? Y cómo se puede expresar un cambio total desde un sistema, desde un marco de referencia euleriano, ¿cierto? Es algo que todos deberíamos comprender. Entonces ustedes se tienen que hacer esa pregunta ustedes mismos.
Si son capaces de responderla, tienen anotado gran parte de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver en este curso, ¿ya? Si no son capaces de explicarlo, entonces lo que tienen que hacer es ir a estudiarlo, ¿ya? Ir a estudiarlo, volver a la clase pasada, ¿cierto? Y aprender, internalizar ese conocimiento, ¿cierto? Porque obviamente en una clase eso no se hace, hay que ir a volver, hay que estudiar, hay que cuestionarse esos conceptos. Y lo quiero recalcar para que hagan el ejercicio. Ok, entonces, en resumen, nosotros en la clase pasada planteamos el concepto de, bueno, el problema en el cual estamos involucrados en principio, ¿verdad? Y el problema que nosotros estamos involucrados en poder describir el comportamiento, poder predecir el comportamiento de un flujo de fluido. Pusimos como ejemplo este caso muy simplificado de una esfera tridimensional o de un cilindro, ¿verdad? Tridimensional también, un corte en un cilindro que representa el flujo a través de un cilindro, ¿verdad? Donde nosotros entonces, utilizando el concepto de elemento parcela de fluido, ¿cierto? Y ocupando las ecuaciones que se plantean en ese elemento de fluido sobre la base de la hipótesis del medio continuo, ¿verdad? O sea, todo muy sustentado para seguir un hilo conductor robusto, ¿cierto? Y poder plantear de forma robusta estas bases. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, dijimos que en principio para describir un flujo de fluido, para predecir el comportamiento, el movimiento de un fluido, nosotros vamos a ocupar las ecuaciones de gobierno, ¿verdad? Que van a expresar leyes fundamentales de la física, de los fluidos. En primer lugar, entonces, nosotros expresamos la ley de continuidad, ¿cierto? Que en su forma diferencial tiene ese, y para un fluido incompresible, ¿cierto? Tiene esta forma, ¿cierto? Y luego, gran parte de la clase pasada, estuvimos nosotros preocupados específicamente en la segunda ley de Newton, ¿cierto? La conservación de cantidad de movimiento, que está expresada aquí en esta línea, ¿verdad? Donde la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo va a ser igual a la variación de su cantidad de movimiento. Al cambio, pero ¿cuál cambio? Al cambio total de cantidad de movimiento. Y este cambio total de cantidad de movimiento, ¿cierto? Vimos que se podía expresar en dos marcos de referencia. Un marco de referencia lagrangiano que sigue las trayectorias que se monta arriba de las partículas de los elementos de fluido y sigue su trayectoria, ¿cierto? En ese marco de referencia que sigue la trayectoria, que conoce la trayectoria de cada partícula porque está montado arriba de la partícula, ¿cierto? Si yo analizo la simple derivada parcial, es el cambio total, porque cierto, yo voy viajando, o el sistema, el marco de referencia desde el cual se está analizando ese cambio, ¿cierto? Está montado sobre la partícula. Sin embargo, vimos que desde el marco de referencia euleriano, que es desde el marco que nosotros planteamos estas soluciones, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos definiendo acá, nos centramos en un punto del espacio, ¿cierto? Definimos este volumen, este elemento parcela de fluido, que es donde nosotros vamos a plantear las ecuaciones de gobierno, ¿verdad? Entonces, implícitamente ahí que lo que estamos haciendo es, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo es que estamos aproximándonos desde un marco de referencia euleriano, ¿cierto? Y desde un marco de referencia euleriano, la simple derivada parcial no denota un cambio total. Y ahí está el gran problema, ¿verdad? Y ese problema vimos que lo podíamos solucionar ocupando una herramienta matemática que es la derivada total, ¿cierto? Que es la derivada total y que para hacer notar que este es un cambio total, un cambio material, ¿cierto?
vamos a ocupar una letra D mayúscula, de U a de T, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una expansión de la definición de esta derivada material, ¿cierto? Y la reemplazamos en cada componente de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, en X, en Y y en Z, ¿cierto? Expandido este término, damos cuenta de todos los términos que están a la izquierda de las ecuaciones de Navier-Stokes y que son los términos no lineales, ¿verdad? Y que son el término primero del cambio local o temporal de cantidad de movimiento en la dirección X. Y luego tenemos el cambio convectivo, ¿verdad? La derivada convectiva, el cambio convectivo de cantidad de movimiento. Y es el cambio convectivo, es el cambio producto de que el flujo está en movimiento, ¿verdad? Ok. Esto fue la clase pasada, el resumen de la clase pasada, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos toda la parte cinemática y ya sabemos de dónde viene, todos los términos de la izquierda que son la parte cinemática de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Que ya sabemos, hicimos el hilo conductor, que proviene de aplicar la segunda ley de Newton a un volumen, a un elemento de fluido, ¿verdad? Desde un marco de referencia euleriano aparecen todos estos términos, entonces ya sabemos que esta es la parte cinemática y hemos planteado desde dónde viene. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos convoca durante esta clase? Toda la otra parte. O sea, la parte de las fuerzas, ¿cierto? La parte dinámica. Y de eso se trata la clase de hoy. La parte dinámica. Ok. Entonces, estamos en la sección de la aplicación de la conservación de cantidad de movimiento o momentum, ¿cierto? Cantidad de movimiento o momentum. Expresada en términos de la segunda ley de Newton, que dice que la velocidad de cambio o la tasa de cambio, ¿verdad? La velocidad de cambio en la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de las fuerzas externas, ¿verdad? La velocidad o la tasa de cambio en la cantidad de movimiento para las componentes X, Y y Z de las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, ¿cierto? Son las que se muestran acá, ¿verdad? El primer término que se muestra aquí, ¿cierto? El cambio total de U a de T, sabemos que denota la derivada material y que expandía tanto los dos términos de cambio local y cambio convectivo. Y lo mismo para las componentes Y y la componente en la dirección Z del cambio, la cantidad de movimiento. Entonces, ahora nosotros lo que nos convoca es la parte dinámica de las fuerzas. Entonces, en este caso nosotros vamos a hablar sobre fuerzas. Sobre fuerzas o sobre esfuerzos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que cuáles son las fuerzas que actúan sobre este elemento infinitesimal cuáles son las fuerzas que actúan sobre los fluidos, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar en este elemento o parcela de fluido, ¿verdad? Y básicamente las fuerzas nosotros las podemos separar en dos grandes grupos de fuerzas. El primer grupo, el gran grupo de fuerzas van a ser las fuerzas de superficie, ¿verdad? Y en estas fuerzas de superficie nosotros vamos a tener principalmente dos tipos. Vamos a tener las fuerzas normales y las fuerzas tangenciales, en las fuerzas de presión, ¿cierto? ¿Normal a qué? Normal a la superficie con la que interactúa un fluido. Normal
a la superficie con la que interactúa un fluido o digamos, en el elemento de fluido que nosotros hemos definido, ¿cierto? Para poder plantear estas ecuaciones, en las caras de este elemento de fluido. Entonces vamos a tener las fuerzas normales, que va a ser la presión, principalmente las fuerzas de presión, ¿cierto? Y luego vamos a tener fuerzas tangenciales a esa superficie, que van a ser las fuerzas viscosas o de roce. Entonces, primero vamos a tener aquí en este término que estoy mostrando con el puntero la definición de las fuerzas o los esfuerzos normales. Vamos a tener los esfuerzos normales. El esfuerzo normal que actúa en un elemento diferencial de fluido va a ser de Fn actuando en el área de A, ¿verdad? Y lo mismo para la fuerza tangencial, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de superficie van a ser las fuerzas de presión, o esfuerzos de presión, o esfuerzos debido a la presión, ¿verdad? Y las fuerzas de superficie o esfuerzos de superficie van a ser los esfuerzos tangenciales, o los esfuerzos viscosos, o también llamados fuerzas de roce, ¿verdad? Y por otro lado vamos a tener las fuerzas de cuerpo, y estas fuerzas de cuerpo son las que actúan en todo el volumen, del fluido, o el volumen del volumen de control que nosotros estemos considerando, o el volumen del volumen del elemento de fluido, ¿cierto? Donde nosotros estamos planteando las ecuaciones del movimiento, ¿verdad? Estas fuerzas de cuerpo están asociadas a un campo, ¿cierto? ¿Y cuáles son las fuerzas de cuerpo más comunes que nosotros vamos a... Bueno, definitivamente la fuerza más común va a ser el peso, ¿cierto? Dada por la gravedad o por la intensidad del campo gravitatorio, ¿cierto? Y la fuerza electromagnética, obviamente asociado a un campo magnético, siempre cuando el fluido, ¿cierto?, sienta ese campo magnético, ¿verdad? Sienta ese campo magnético. Y cualquier otro campo. ¿Cuál es el caso especial en que un fluido siente la acción de un campo electromagnético? El plasma, ¿verdad? El, el, el plasma, o sea, un fluido cuyas moléculas están cargadas eléctricamente. Obviamente, este fluido cuyas moléculas están cargadas eléctricamente va a sentir un campo electromagnético, y por lo tanto, la fuerza de cuerpo electromagnética tendría que ir en las ecuaciones del movimiento, ¿cierto? Ahora, este problema, haciendo un paréntesis, ¿cierto? Este problema tiene un nombre y se llama electrohidrodinámica. Electrohidrodinámica, ¿cierto? En donde están acopladas las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que nosotros estamos planteando, es decir, las ecuaciones del movimiento están acopladas a las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, ¿verdad? Otras fuerzas de cuerpo, como fuerza centrífuga y fuerza de Coriolis, ¿verdad? Que también actúan sobre todo el volumen, pero que no están asociadas a un campo. Pero de todas maneras recalcar que la fuerza de cuerpo que nosotros, que va a estar siempre presente, va a ser al menos cuando estemos describiendo problemas que sienten el campo gravitacional de la Tierra, va a ser el peso, ¿verdad? Y bueno, y aquí hay dos ejemplos de fuerzas de presión. Primero, la imagen de la izquierda, ¿verdad?, muestra
un contorno dibujado, un contorno de presión dibujado en las paredes de un auto monoplaza de Fórmula 1. La escala a la izquierda muestra los coeficientes de presión. Entonces, las zonas rojas muestran coeficientes de presión positiva. Las zonas azules muestran zonas donde el coeficiente de presión es negativo, o sea, donde hay succión, ¿verdad? Zonas de succión, zonas de presión positiva, ¿verdad? O sea, fuerzas de presión. Por otro lado, la imagen de la derecha, ¿cierto? Muestra un contorno también, un gráfico, un plot de contorno, un contour plot, un gráfico de contorno en la superficie de un avión, ¿verdad? De la variable coeficiente de fricción, C sub F. Los que estudian ingeniería aeroespacial, los estudiantes de ingeniería aeroespacial, ¿cierto? Tienen un poco más fresco, aunque los estudiantes de ingeniería civil mecánica también lo deberían tener, pero como los estudiantes de ingeniería civil aeroespacial tuvieron aerodinámica hace poco, entonces deberían tener más fresco, que este coeficiente de fricción se calcula en realidad como función de el gradiente del esfuerzo de corte en la pared. Y el esfuerzo de corte en la pared, ¿cierto? Sabemos que en función del gradiente de velocidad en la pared. Y nos da entonces una idea de en qué lugares las fuerzas de fricción y por lo tanto el arrastre debido a la fricción es más preponderante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de fuerzas normales de presión, fuerzas tangenciales de fricción, ¿verdad? Bueno, y acá hay un gráfico, hay un plot XY o un gráfico de este coeficiente de fricción, aquí llamado skin friction, ¿cierto? Coeficiente de fricción en estas secciones, ¿cierto? En alguna de estas secciones lo que se hace es pedirle a la simulación, ¿cierto? Que nos arroje el valor del coeficiente de fricción en la pared y luego hacemos un gráfico como el que está acá, ¿verdad? Para obtener el gráfico de coeficiente de fricción. Bueno, en relación a los esfuerzos viscosos, vamos primero a los esfuerzos viscosos, ¿cierto? Sabemos entonces que tenemos fuerzas de superficie, que son fuerzas de presión y fuerzas viscosas, y por otro lado tenemos fuerzas de cuerpo, que va a ser principalmente el peso. Entonces, empecemos por los esfuerzos viscosos, las fuerzas viscosas. ¿Qué es lo que podemos decir de los esfuerzos viscosos, los esfuerzos de roce? Los esfuerzos viscosos o las fuerzas de roce. Primero, que los esfuerzos, como sabemos nosotros, son fuerzas por unidad de área, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros hace mucho tiempo, ¿verdad? Que los esfuerzos son fuerzas por unidad de área. Estos esfuerzos por unidad de área, la unidad es el newton por metro cuadrado, ¿cierto? O pascal. Newton por metro cuadrado o pascal. Y estos esfuerzos viscosos están indicados por, y aquí a mí me faltó por la letra tau. Tau, tau XI, ¿verdad? Tau y J, ¿verdad? La notación tau y J indica la dirección de estos esfuerzos. Esto obviamente es algo que ustedes ya saben de mecánica de sólidos, pero no está de más recalcar que el primer índice X, o sea, el primer índice ahí, I, por ejemplo, I, va a indicar el vector normal a la pared. La dirección del vector normal a la pared en la cual ustedes estén describiendo ese esfuerzo. Y el subíndice J va a indicar la dirección de la aplicación de este esfuerzo,
¿verdad? Por ejemplo, la componente tau zx, ¿cierto? Tau zx, z, la dirección normal a esta cara, z, ¿verdad? Entonces, sabemos que estamos hablando de esta cara, ¿cierto? Entonces, es el esfuerzo tangencial en la cara normal a z y el que está aplicado en la dirección x, ¿verdad? Así tenemos que leer estos esfuerzos. Lo mismo para el tau zi, ¿verdad? El esfuerzo tau zi se lee el esfuerzo viscoso aplicado en la cara cuya normal es el eje z positivo y cuyo esfuerzo está aplicado en la dirección y. El conjunto de todos los esfuerzos que actúan sobre este elemento de fluido o sobre esta parcela de fluido, el conjunto de todos estos esfuerzos en todas las caras, como pueden ver, en todas las caras, el conjunto de estos esfuerzos, se describe con un tensor que tiene 9 componentes y que será el tensor de esfuerzos de corte, ¿verdad? Sabemos también que los esfuerzos tau XX, tau II y tau ZZ entonces van a ser los esfuerzos normales o esfuerzos viscosos normales, ¿verdad? Por ejemplo, el esfuerzo tau ZZ será el esfuerzo en la dirección Z en el plano Z, o sea, tau ZZ, ¿verdad? Lo mismo con tau XX y con tau II. Todos los restantes esfuerzos, donde I sea distinto a J, van a ser esfuerzos de corte. Por ejemplo, el esfuerzo tau ZI, el esfuerzo de la dirección I, en el plano Z, eso ya lo repetí, ¿no? Las fuerzas alineadas con el eje van a ser coordenadas positivas y la dirección opuesta van a ser negativas. Esa es la convención que estamos estableciendo para poder plantear, ¿cierto? La sumatoria de fuerza en las distintas direcciones, ¿cierto? De acuerdo a esta convención, de acuerdo a este eje, las componentes que apunten en la dirección X va a ser positiva y las componentes en la dirección opuesta van a ser negativas, ¿verdad? Bueno, no está de más decir que este tensor de esfuerzo es un tensor de esfuerzo simétrico, ¿verdad? Simétrico. Y por lo tanto, como tensor simétrico queda descrito con 6 componentes, ¿verdad? Bueno, el siguiente ejercicio para poder plantear la sumatoria de fuerza en una dirección, ahora nosotros recuerden que estamos en esta parte de la segunda ley de Newton, en la parte de la fuerza. Esta es la fuerza resultante, ¿verdad? La fuerza neta. Entonces lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es plantear la sumatoria de fuerza en las tres direcciones. ¿Ya? Por ejemplo, para la dirección X, en relación a todos los esfuerzos que actúan en todas las caras de este elemento de fluido, ¿verdad? Tenemos que considerar todas las fuerzas asociadas a los esfuerzos que actúan en el eje X, ¿verdad? Tau ZX, Tau XX, ¿verdad? Tau IX, Tau ZX. Todas estas fuerzas, todo estos esfuerzos. Bueno, si se acuerdan,
si se acuerdan de la clase pasada, voy a ir a esa parte de la clase pasada, aquí, ¿cierto? Cualquier propiedad que ustedes quieran conocer en las caras de este elemento de fluido, ¿cierto? Estas propiedades en las caras de los elementos de fluido, o estas variables, como dijimos acá, presión, velocidad, densidad, temperatura, energía, pero también esfuerzo, ¿verdad? Tienen que ser expresadas con los dos primeros términos de la serie de Taylor. Entonces, si el esfuerzo tau xi, por ejemplo, el esfuerzo tau, el esfuerzo tau xi, el valor puntual, ¿cierto? En el centroide del elemento fluido. Entonces, para obtener el valor en las caras de este elemento de fluido, del esfuerzo tau xx en esta cara y el esfuerzo tau xx en esta otra cara, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aplicar, expandir, expresarlo en términos de la serie de Taylor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está expresado a continuación, ¿verdad? Y eso lo hemos hecho para todos los esfuerzos, ¿ya? Para todos los esfuerzos que están acá expresados. Entonces, las fuerzas en la dirección X, en todas las caras, están expresadas por la expresión del esfuerzo en términos del esfuerzo en términos de su serie de Taylor, con los dos primeros términos, ¿verdad? Del esfuerzo, y como son fuerzas, tenemos que multiplicarlos por el área, ¿verdad? Por el área el área de este elemento infinitesimal de fluido, ¿verdad? Y eso lo hacemos para todos los esfuerzos que corresponden a la dirección X, ¿cierto? Y aquí están puestos el esfuerzo que actúa en esta cara, ¿cierto? Expresado con los dos primeros términos de Taylor, por el área de esa cara, que en este caso es de X de Z. Y lo mismo acá, el esfuerzo por su cara, por su área, el esfuerzo por su área, y etcétera, etcétera, etcétera. Acá también se ha incluido, ¿cierto?, el término que corresponde a la presión, ¿verdad? En la dirección X. Sabemos que la presión es una cantidad isotrópica que actúa en las tres direcciones, y acá entonces nosotros estamos considerando la dirección X, ¿verdad? Entonces, en la dirección X vamos a tener, y también expandiendo, ocupando los dos primeros de la serie de Taylor, ¿cierto? La fuerza asociada a la presión en la dirección X. Entonces tenemos toda esta colección de fuerzas y tenemos que hacer la sumatoria, entonces. Algo que nosotros estábamos ya bastante entrenados desde primer año, ¿verdad? De la universidad y desde el colegio, a hacer sumatorias de fuerza. Entonces, tenemos aquí el conjunto de fuerzas que actúan en la dirección X, y lo que tenemos que hacer entonces ahora es sumar para obtener la fuerza neta de la dirección X, la cual va a ser la suma de todas las fuerzas que actúan en tal dirección. Profe, Sí. En el caso de los fluidos, ¿se da que existe simetría en las componentes, por ejemplo, tau xy y tau ix, o son distintas? Exactamente, lo que cuando yo les comenté acá, un poco, claro, a lo mejor pasé rápido por eso, pero lo mencioné que este tensor es simétrico. Es un tensor simétrico, ¿cierto? Entonces, como es simétrico, esas componentes son iguales.
Ya. ¿verdad? Esto es muy similar, si se dan cuenta, y eso yo siempre hago hincapié en eso, es muy similar al ejercicio que se hace en mecánica de sólidos, ¿verdad? Pero ya vamos a ver, ya vamos a ir a cuáles son las diferencias. ¿Ya? Aún no hay grandes diferencias, ¿ya? En cómo estamos planteando esto. ¿Ya? Entonces, haciendo la sumatoria de todas esas fuerzas, haciendo la sumatoria de todas las fuerzas que están en esta dirección, ustedes lo pueden hacer si quieren, ¿verdad? Y luego eliminan términos, y lo que les va a quedar, haciendo el álgebra simple, la suma de todas las fuerzas debido a los esfuerzos que actúan en la superficie, más las fuerzas de cuerpo, ¿cierto? Que comúnmente las vamos a agrupar en un término fuente que se va a llamar SM, ¿cierto? En un término fuente. Esto se llama término fuente. S por source. Término fuente que va a agrupar a las fuerzas de cuerpo, ¿cierto? Obtenemos una ecuación de esta forma. Yo les pido que pongan atención a la parte derecha. La parte izquierda ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y ya estuvimos toda la clase pasada viendo esta parte, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos el álgebra considera todos estos términos, ¿cierto? Se simplifica a esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y estas son entonces derivadas de los esfuerzos. Derivadas de los esfuerzos. Acá están agrupados en un mismo término, ¿cierto? Los esfuerzos debido a la viscosidad, tau XX, y los esfuerzos debido a la presión, menos P. Los esfuerzos viscosos y los esfuerzos de presión, ¿cierto? Están agrupados aquí en un mismo término. Esfuerzos viscosos normales, esfuerzos debido a la presión, ¿verdad? Y luego aquí tenemos los esfuerzos viscosos de corte, estos esfuerzos son esfuerzos normales, esfuerzos de corte en la dirección y esfuerzos de corte en la dirección Z, ¿cierto? Ambos esfuerzos obviamente que actúan en la dirección Y, de Y y de Z. Y acá, ¿cierto? Hemos dicho acá que acá agrupamos agrupamos en un término fuente, como podemos conocer, como se conoce en la matemática, en las ecuaciones de transporte, por lo general, o las ecuaciones que se llaman ecuaciones de conservación, ¿cierto? Se habla de términos fuentes, de source term, ¿cierto? Entonces, en este término fuente van a estar agrupadas las fuerzas de cuerpo que aún no las vamos a incluir, pero ya las vamos a incluir, ¿verdad? Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas de la dirección X, llegamos a este resultado, y si ahora ustedes hacen lo mismo para las otras direcciones, Y y Z, entonces obtienen los términos asociados a la fuerza, a la parte dinámica de las ecuaciones de Navier-Stokes en las otras dos direcciones, la dirección Y y la dirección Z. Ahora, si ahora nosotros consideramos las fuerzas de cuerpo, ¿cuál va a ser la fuerza de cuerpo que nosotros siempre vamos a considerar? Vamos a considerar el caso más general, que es la fuerza de cuerpo de el peso, ¿verdad? Bueno, el peso es debido al campo gravitatorio, ¿cierto? Y el peso solo actúa en la dirección Z, si consideramos el mismo sistema que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? Z, la coordenada vertical. Entonces sabemos que el peso solo va a actuar
en la coordenada Z, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las fuerzas de cuerpo que actúan en X y actúan en Y, en la coordenada X e Y van a ser 0. Y solo vamos a tener una fuerza de cuerpo en Z, ¿ya? Entonces, ahora, para ir a la siguiente imagen, ¿verdad? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir la fuerza de cuerpo sobre la componente Z, ¿cierto? Vamos a expandir la derivada material, ¿cierto? Vamos a expandir este término para ponerlo completo y vamos a ordenar los términos que dan cuenta de los esfuerzos, ¿cierto? Y si nosotros hacemos eso, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, aquí está el caso general. El caso general, que haya una fuerza gravitatoria eventualmente en alguna condición muy especial, que haya alguna intensidad de un campo en el fondo, no una fuerza gravitatoria, que exista la intensidad de algún campo en X y en Y, pero eso no. En el caso general, y definitivamente en los casos industriales eso no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces ustedes tienen este sistema de ecuaciones y este sistema de ecuaciones se lo conoce como ecuaciones de Cauchy. Ecuaciones de Cauchy. ¿Ya? Por el lado izquierdo tenemos la parte cinemática, que ya sabemos, que ya hemos planteamos de dónde viene, ¿cierto? Que ya supimos obtener. Y la parte derecha, vamos a tener la parte dinámica donde están los esfuerzos, ¿cierto? Los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos normales. O en la coordenada X, por ejemplo, esfuerzos tangenciales, esfuerzos normales. Aquí lo que hemos hecho, obviamente, es agrupar esto en un solo esfuerzo. Agrupar el esfuerzo viscoso y la presión en un solo esfuerzo, ¿verdad? Y expresar la fuerza del cuerpo en función de alguna intensidad de algún campo sobre el volumen, ¿verdad? Entonces tenemos este sistema de ecuaciones, que son las ecuaciones de Cauchy. Bueno, entonces tenemos tres ecuaciones, cuatro con la ecuación de continuidad, ¿verdad? Pero tenemos muchas más incógnitas, porque tenemos las incógnitas que son las velocidades y tenemos las incógnitas que son los esfuerzos. Entonces este sistema todavía no lo podemos resolver. Es un sistema que todavía faltan ecuaciones para que pueda ser cerrado, ¿verdad? Tenemos más ecuaciones tenemos más incógnitas que ecuaciones, y sabemos que este sistema todavía no lo podemos resolver, ¿verdad? Entonces necesitamos información adicional. Y en realidad, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ecuaciones que nos relacionen estos esfuerzos con las velocidades. Pues si al final lo que nosotros queremos obtener son estas velocidades, obtener el comportamiento, el movimiento, obtener estas velocidades, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos son ecuaciones que nos relacionen, que nos permitan relacionar estos esfuerzos con las velocidades, ¿verdad? Y eso es lo que se llama ecuaciones constitutivas. Y si ustedes se acuerdan de mecánica de sólidos, también ustedes entonces, aparte de plantear las ecuaciones de equilibrio, que vendrían siendo estas ecuaciones de Cauchy, ¿cierto? Lo que ustedes hacen en mecánica de sólidos, ¿verdad? Es
además de las ecuaciones de equilibrio, es plantear ecuaciones constitutivas. ¿Qué es lo que relacionan esas ecuaciones constitutivas? Esas ecuaciones constitutivas en mecánica de sólidos a usted les permite relacionar los esfuerzos con las deformaciones, ¿verdad? Esfuerzos con deformaciones. A través de una propiedad del material que es el módulo de elasticidad, ¿verdad? El módulo de elasticidad es el módulo de corte, ¿verdad? Entonces, algo similar necesitamos. Necesitamos una ecuación necesitamos ecuaciones constitutivas, ¿verdad? Entonces, en relación a los esfuerzos viscosos, estos requieren un modelo constitutivo para cada componente tau y j. Un modelo constitutivo, que esas son las ecuaciones constitutivas. Este modelo constitutivo entonces va a relacionar el tensor de esfuerzos viscosos con el tensor velocidad de deformación local. El tensor velocidad de deformación. Y aquí recién nos empezamos a desmarcar un poco de los sólidos. Digo un poco porque como van a ver, siempre vamos a poder hacer una analogía de lo que estamos haciendo con los sólidos, ¿verdad? Entonces, este modelo constitutivo, estas ecuaciones constitutivas, a diferencia de los sólidos, porque en los sólidos del modelo constitutivo, relaciona esfuerzos con deformaciones, ¿verdad? Porque sabemos que los fluidos, o sea, de los sólidos, perdón, a diferencia de los fluidos, al sentir una fuerza, ¿cierto? Al aplicar una fuerza sobre un sólido, este se va a deformar se va a deformar finitamente, va a adquirir una deformación finita, y luego, si ustedes están en el rango lineal, al dejar de aplicar esa fuerza, ¿cierto? El sólido va a volver a su estado inicial, ¿verdad? La diferencia, y por eso digo que en este punto ya nos empezamos a enmarcar de los sólidos, es que este modelo constitutivo no relaciona esfuerzos con velocidades, o sea, con deformaciones. Va a relacionar los esfuerzos, los tau y j, los esfuerzos, los va a relacionar con velocidades de deformación, ¿verdad? Y estas velocidades de deformación van a ser expresadas, como ustedes van a ver, van a ser expresadas en términos de los gradientes de velocidad. Y existen dos tipos de velocidad de deformación en esfuerzo. O sea, existen dos tipos de velocidades de deformación que generan esfuerzo, que va a ser la deformación lineal y deformación angular. Lineal o normal y deformación angular, ¿verdad? Igual que los sólidos. Antes de ir a la deformación lineal o a la deformación angular, entonces, cerrar este paso con que entonces estos modelos constitutivos que nos van a ayudar a relacionar los esfuerzos viscosos, tanto los esfuerzos de corte como los esfuerzos normales, y los esfuerzos de corte, ¿cierto? Esas ecuaciones constitutivas entonces van a ser ecuaciones que van a relacionar estos esfuerzos con las velocidades de deformación que van a estar expresadas en términos de gradientes de velocidad. Y ahí está la relación. Entonces, lo que nosotros vamos a introducir a través de las ecuaciones constitutivas, ¿verdad? Vamos a expresar todos estos términos en función de gradientes de velocidad. Y ahí el sistema se comienza a cerrar. Bueno, empecemos por la deformación lineal. Este es la velocidad de deformación lineal, ¿verdad? Entonces, esto
comúnmente yo doy como tarea que ustedes hagan esta álgebra, ¿cierto? Para que se autoconvenzan a ustedes mismos de el resultado, ¿verdad? Y que por lo demás es algo simple. Entonces, para analizar esta velocidad de deformación lineal, esta velocidad de deformación se expresa de esta manera, ¿cierto? El cambio total de x1, ¿cierto? x1 es la coordenada en la cual se está analizando esta velocidad de deformación lineal, que en este caso es la coordenada axial en el sentido de esta flecha, ¿verdad? O sea, la velocidad de deformación lineal que se pretende calcular acá en este desarrollo es la velocidad de deformación normal en el eje X, por así decirlo, si es que el eje X fuera el eje en el cual estoy moviendo el cursor, ¿verdad? Entonces, la velocidad de deformación, ¿cierto? Uno la va a poder calcular considerando cuál es la velocidad con la cual cambia este segmento AB, ¿cierto? Entonces, el estado inicial va a ser el segmento AB, ¿cierto? Y el estado en un tiempo t más el delta t va a ser A'B', ¿verdad? Entonces, la velocidad de deformación en este intervalo de t, ¿cierto? Va a ser la diferencia relativa al inicio, ¿cierto? El largo inicial de este segmento es AB y el cambio de ese largo en el tiempo delta t, en el tiempo de t, es el largo en el instante t más delta t, o sea, el largo A'B', ¿cierto? Menos el largo inicial. Súper sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora el siguiente paso es poder expresar estos largos en términos de en términos de las variables del problema, ¿cierto? Que son desplazamientos, velocidades y el delta t. Y eso es lo que hace este paso, ¿verdad? Que cuando ustedes hacen el álgebra, ¿cierto? Se obtienen el resultado de que la velocidad de deformación lineal en la coordenada x1 va a ser de u1 a dx1, ¿verdad? O sea, si nosotros habláramos en términos de coordenadas x y z y componentes de velocidad v, en lugar de x1, x2, x3 o u1, u2 o 3, ¿cierto? La velocidad de deformación en x, la velocidad de deformación lineal en x sería de u a dx, ¿cierto? O sea, aquí está expresado lo que yo le había comentado anteriormente, ¿verdad? Que las velocidades de deformación iban a ser expresiones del gradiente iban a ser expresiones del gradiente de velocidad. Y luego nosotros podemos hablar de un concepto que se llama velocidad de deformación volumétrica, que en el fondo es cómo cambia el volumen en el tiempo, ¿verdad? Y la definición de la velocidad de deformación volumétrica va a ser la sumatoria de las tres velocidades de deformación normales en las tres coordenadas, x1, x2, x3, o si ustedes quieren x y z, ¿cierto? Entonces, la velocidad de deformación volumétrica de un elemento diferencial de fluido va a ser du a de x, dv a de y, dw a de z,
¿verdad? O en notación indicial, dui a dxui. Eso respecto a la velocidad de formación lineal, o sea, la velocidad de formación en x, du a dx. La velocidad de formación en y, dv a di. La velocidad de formación en z, de w a dz, ¿verdad? Velocidad de formación lineal. Bueno, y esto mismo nosotros lo podemos hacer con la velocidad de formación angular. La velocidad de deformación angular. Y la velocidad de deformación angular en el fondo es cómo cambian estos ángulos de alfa, de beta, ¿cierto? En el tiempo. En un intervalo de tiempo, en este intervalo de tiempo. Delta t, ¿verdad? Y bueno, se hace esencialmente lo mismo, ¿cierto? Se definen cómo cambian esos ángulos y se expresan el largo de y se expresan, digamos, estos cambios en función de las variables que nos importan del problema, que son las velocidades de los desplazamientos, ¿verdad? Y los delta t. Entonces, al expresar cómo cambian estos ángulos en el tiempo, ¿cierto? Por en el fondo geometría, por geometría, obtenemos que para la dirección que estamos considerando en este ejemplo, la velocidad de formación angular, digamos, en el eje que apunta hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? En ese en el plano perpendicular al eje que apunta hacia afuera de la pantalla, si nosotros hacemos el álgebra, nos da que la velocidad de formación angular en esa dirección va a ser du1 a dx2 más du2 al dx1. O sea, en general, la velocidad de deformación es u ij, angular es u ij, ¿cierto? Va a ser función de los gradientes de velocidad de una componente que ocurre en este plano respecto de la otra componente, ¿verdad? U sub i de xj más de uj de xy. Entonces, ahora que ya tenemos por geometría, ¿cierto? Ya tenemos las definiciones de la velocidad de formación lineal expresada en los gradientes de velocidad y también tenemos la velocidad de deformación angular expresada en los gradientes de velocidad. Tenemos ambas velocidades de deformación. Entonces, haciendo una analogía con la ley de Newton de la viscosidad, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? De mecánica de fluido, el esfuerzo era igual a ¿qué? A una cantidad que es la viscosidad, ¿cierto? Que esta cantidad es una propiedad del fluido y depende de su estado termodinámico, ¿cierto? Y por el gradiente de la velocidad, ¿cierto? Esta es la ley de Newton de la viscosidad. Y lo que se establece, ¿verdad? Como una analogía, es que para un fluido newtoniano que siga esta ley de viscosidad, ¿cierto? Se
se establece esta como una ecuación constitutiva. Esta ecuación constitutiva entonces va a relacionar los esfuerzos con las velocidades de deformación. Con las velocidades de deformación. Esfuerzos tangenciales y esfuerzos normales, ¿cierto? Para un flujo incompresible, este término que está acá, que es la ecuación de la, o sea, que es el término asociado a la deformación volumétrica, ¿cierto? Que está expresado aquí, ¿verdad? Este término es cero para un flujo incompresible, ¿cierto? Entonces, para un flujo incompresible, dado que este término es cero, la ecuación constitutiva se reduce a este término, ¿verdad? Donde este delta IJ se conoce como delta de Kronecker, y el delta de Kronecker es una matriz identidad que tiene unos en la diagonal, ¿verdad? De 3 por 3. Si ustedes inspeccionan rápidamente esta ecuación, se dan cuenta que entonces los esfuerzos, por ejemplo, los esfuerzos normales van a incluir a la presión aquí, ¿cierto? Y los esfuerzos tangenciales, como el de este Kronecker tiene cero, en los elementos que son distintos de la diagonal, ¿cierto? Entonces, la presión no va a actuar, obviamente, en los esfuerzos tangenciales. Y si ahora nosotros armamos el tensor de esfuerzo, todas las componentes de este tensor de esfuerzo, las componentes normales y las componentes tangenciales, ¿cierto? En función de esta, para un flujo incompresible. Perdón, este es el caso general para un flujo compresible, porque aquí está este término expresado en cada término. Si el flujo fuera incompresible, este término, en los términos diagonales, sería cero, ¿verdad? Porque la divergencia de U, la divergencia del vector velocidad, para flujos incompresibles es cero. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, este es el caso general para el tensor de esfuerzos viscosos para un flujo compresible, el caso general, ¿verdad? Entonces, tenemos los términos diagonales, los términos normales, y por otro lado tenemos los esfuerzos viscosos, los esfuerzos de corte, ¿verdad? Y entonces, si nosotros volvemos, ahora reemplazamos esta forma de escribir los esfuerzos, ¿verdad? Reemplazamos estas ecuaciones constitutivas, las reemplazamos en nuestras ecuaciones de Cauchy, o sea, reemplazamos todos los esfuerzos en estos términos, ¿verdad? Obtenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes que describen el comportamiento de los fluidos resultan del reemplazo de las ecuaciones constitutivas que relacionan los esfuerzos y la velocidad de formación en las ecuaciones de Cauchy y están escritas en resumen en estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si me permiten hacer el mismo resumen, entonces,
sigamos hilando el hilo conductor para ir construyendo esta base fuerte, ¿ya? Porque este es el curso que ustedes necesitaban para poder entender la mecánica del fluido. ¿Ya? Y nos damos cuenta que en 2 clases hemos planteado, poniendo atención en las cosas importantes, obviamente, la base de la mecánica del fluido, que son estas ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Y el hilo conductor es: planteamos las ecuaciones de gobierno asociadas a los principios físicos fundamentales que dominan la mecánica de fluido, que son la ecuación de continuidad y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento a un elemento de fluido, ¿cierto? Y en ese elemento de fluido, al plantear las ecuaciones del movimiento, primero tenemos que abordar la parte del cambio de cantidad de movimiento, que es la parte cinemática, ¿verdad? La parte cinemática, y esa parte cinemática es la que está expresada en toda la parte izquierda de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Y luego, tenemos que expresar, ¿cierto?, la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas que actúan en cada una de las 3 direcciones, ocupando un modelo constitutivo que nos permitió relacionar los esfuerzos con las velocidades de deformación, ¿cierto? Y también incluyendo las fuerzas de cuerpo, ¿verdad? También incluyendo las fuerzas de cuerpo. Y con eso pudimos plantear todos los términos de la derecha. Y con eso ahora entendemos perfectamente de dónde vienen las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos, ¿verdad? Antes de detener la grabación, entonces, acabamos de plantear el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿verdad? Entonces, ahora recién estamos en condiciones de intentar resolverlo, ¿cierto? Y ahí vamos a comenzar a introducirnos en los problemas que realmente nos convocan en el curso, ¿cierto? Pero esta es una piedra angular del curso completo, ¿cierto? Entonces, estas 2 clases, yo los invito a que las vuelvan a revisar, que las vuelvan a repasar y que sean críticos con los conceptos más importantes, que son los que recalcamos, ¿cierto?, en las clases mismas, ¿ya? Entonces, nos vemos en la próxima clase. Ahora sí detengo la grabación.